¿Qué tenemos? Conteste, estamos ocupados. En el cuestionario la primera pregunta era, las primeras preguntas son referidas a embarazo prolongado. Anomalía fetal está en relación con embarazo prolongado. Bien. La respuesta ahí, a ver, la siguiente, por favor. En esa pregunta es, primero, recordar qué es un embarazo prolongado, ¿no? El embarazo prolongado es todo aquel cuya duración es mayor de 294 días o 42 semanas. A partir de 42 semanas en adelante ya vamos a considerar embarazo prolongado. La que sigue. Y su frecuencia de presentación fluctúa, dice, entre 4 al 14% para 42 semanas y entre 2 a 7% para 43 semanas de edad gestacional. La siguiente. Dentro de las causas de embarazo prolongado, ¿qué tenemos? ¿Qué causas podemos ustedes mencionar?
Entonces, el saco vitelino, la presencia de vesícula vitelina dentro del saco gestacional nos confirma que el embarazo es intrauterino. ¿Ya? Eso, ¿por qué? Porque detrás de la vesícula vitelina va a aparecer el embrión, ¿no? Siempre al lado de la vesícula vitelina aparece el embrión. Luego de las 12 semanas, el cálculo de la edad gestacional ya no es posible con la longitud coronilla rabadilla, sino con el diámetro biparietal y la longitud fetal, la longitud de fémur, perdón, ¿no? Longitud de fémur, ¿ya? O sea, hasta las 12 semanas, la longitud coronilla rabadilla es útil y la variabilidad o el rango de variación, de desviación de la edad gestacional es de más o menos 3 días, entonces es un rango bien pequeño, ¿ya? Nos ayuda bastante para el cálculo de la edad gestacional. En cambio, después de las 12 semanas, el diámetro biparietal y la longitud de fémur son las que nos sirven más, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta respecto a esto, a esta parte? A ver. Para atrás, dale. Ya, yo pensé que ya. No, ahí. Ya. Revisando la pregunta y las alternativas, ¿la medición de qué parámetro es más exacto para determinar edad gestacional por ecografía? ¿La vesícula vitelina nos sirve? No. Sin embargo, si recordamos las medidas de la vesícula vitelina, ¿cuál es el rango normal de las medidas de una vesícula vitelina? De 3 a 7 milímetros, ¿ya? O sea, una vesícula vitelina con una dimensión menor de 3 o mayor de 7 nos obliga o nos llamaría la atención para evaluar riesgo de alguna alteración en el saco o en el embrión. ¿El saco gestacional nos ayuda para calcular la edad por ecografía? ¿La edad gestacional por ecografía? No. Puede servirnos como referencia, pero no es tan útil si tenemos entre las alternativas coronilla rabadilla. La longitud de fémur, ¿a partir de qué edad gestacional nos ayuda? 12. Y el diámetro biparietal también a partir de las 12. Eso ya es casi en el segundo trimestre. Y la longitud coronilla rabadilla es la que nos da mejor información cuando queremos determinar la edad gestacional por ecografía. Ya, la que sí. Ya. ¿Cómo lo especifica a partir de qué edad? Sí, claro. La medición de qué parámetro es más exacto, dice. ¿Quién dice? ¿Quién pregunta? Chancay, la pregunta dice la medición de qué parámetro es más exacto para determinar edad gestacional por ecografía. Sí. Claro, el rango de desviación es mayor cuanto mayor es el trimestre, ¿no? Entonces, en el primer trimestre, la longitud coronilla rabadilla le da un rango de 3, más o menos 3 días. En el segundo trimestre ya es más o menos una semana, y en el tercer trimestre, más o menos 2 semanas. Entonces, la variación ya es más importante. ¿Sí? Ahora sí. Ahí dale. Ya. Ahí. Bien, nuevamente con un embarazo prolongado. Los neonatos de embarazo prolongado se asocian a mayor frecuencia de, bueno, excepto dale la que sí. ¿Qué complicaciones presentan los recién nacidos de embarazos prolongados? A ver, dale. Hay un aumento de la mortalidad perinatal que se incrementa a partir de las 42 semanas, pero que ya desde cumplidas las 41 semanas, entre 41 y 42 ya hay algún aumento leve y después de las 42 es todavía mayor. Sufrimiento fetal agudo intraparto también está relacionado como una complicación del embarazo prolongado, por lo que hay generalmente en el embarazo prolongado está asociado a oligoamnios y a insuficiencia uteroplacentaria. Entonces, el término o el progreso del trabajo de parto puede llevar al feto a un sufrimiento fetal agudo, intraparto.
También pueden presentar síndrome de aspiración meconial. ¿Sí? Traumatismo fetal y materno, porque en algunos casos ya el feto puede tener pesos mayores de los esperados, ¿no? Y el síndrome de posmadurez, todo esto como complicaciones que puedan presentarse en el embarazo prolongado, complicaciones fetales, bueno, también maternas, anteriormente. Revisando esto, convulsiones neonatales estaría presentándose con el embarazo prolongado. También puede presentarse porque hay hipoglicemia también que puede presentar el feto. El síndrome de aspiración meconial lo mencionaban como una complicación. La puntuación baja de Apgar está relacionada con el sufrimiento fetal agudo, intraparto, y la asfixia perinatal también. La anemia fetal no está en relación con embarazo, no está como una complicación de embarazo prolongado. ¿Ya? En la que sí. Dentro de estas indicaciones o dentro de estas alternativas, ¿a cuál podríamos considerar la más favorable para la inducción de parto? ¿Alguien está en desacuerdo con la alternativa marcada? Porque acá nos preguntan cuál es la indicación más favorable para inducción de parto. Ya, ¿cuál de estas condiciones, digamos que ya sería más prioritario hacer la inducción? ¿En cuál de ellas? La ruptura de membranas va a depender un poco de la edad gestacional, ¿no? Si es una rotura de membranas en menores de 34 semanas, vamos a tener primero que esperar a que complete maduración pulmonar. La macrosomía fetal muchas veces no se le hace inducción, porque si ya por ecografía calculamos un ponderado fetal mayor de 4 kilos, que sería la macrosomía, ya estaríamos, ¿no?, terminando el parto por vía abdominal. La diabetes mellitus sería así muy importante para terminar la gestación. No, salvo que produzca, digamos, macrosomía, pero también igual, si es macrosomía, no va a terminar por vía vaginal. Y el Bishop inducible, ¿cómo? Respecto al Bishop inducible, claro, es simplemente que tiene condiciones para inducir, pero no que se deba inducir exactamente. ¿Y el embarazo prolongado por qué tendría que ser más favorable para la inducción de parto? Para evitar complicaciones, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho que después de las 42 semanas, si estamos considerándolo como embarazo prolongado, después de las 42 semanas ya la morbimortalidad va a ser mayor, ¿no? Desde las 41 incluso, ¿no? Normalmente a las pacientes se les hospitaliza con 41 semanas para hacerles inducción. O sea, no se espera que lleguen a 42. Aquí sí. A ver. ¿Qué es la inducción de parto? Es un conjunto de procedimientos dirigido a provocar contracciones uterinas de manera artificial con la intención de desencadenar el parto en el momento más adecuado para la madre y el feto. ¿No? A ver. ¿Qué indicaciones tenemos para la inducción de parto? Primero, cuando se sospecha que el bebé es demasiado grande, sin ser macrosómico. ¿Ah? Sí. Si el embarazo ha pasado las 41 semanas. Si hay retardo de crecimiento intrauterino, cuando hay riesgos claros para la salud de la mujer en la continuación de su embarazo, rotura prematura de membranas y terminación prematura del embarazo. Bien, ahora, acá por ejemplo, riesgos claros para la salud, si es que hay alguna patología que complique la madre y el bebé. Siempre las gestaciones se terminan en dos situaciones de manera general. Si hay compromiso de la madre o si hay compromiso del bebé. Entonces, si hay riesgos claros para la salud de la madre, estamos terminando el embarazo por compromiso de la salud materna. Acá sería por compromiso del bebé. Rotura prematura de membranas, como les dije, va a depender un poco de la edad gestacional, ¿no? Pero también tiene indicación, es una indicación para inducción de parto.
terminación prematura del embarazo, si es que hay alguna complicación de manera para la inducción del trabajo de parto. ¿Todos esos son los componentes del score de Bishop? ¿O alguno de ellos no es? ¿Sí? ¿Todos son? ¿Cuál es la puntuación mínima de Bishop? ¿Y la máxima? 13. El Bishop es de 0 como mínimo a 13 como máximo. ¿Ya? Y estos son todos los elementos que se evalúan cuando se evalúa el score de Bishop. Son 5. En algunos la estación lo van a encontrar como encajamiento, ¿no? Como insinuado, encajado, y luego ya los planos, más 1, más 2. Ya. A ver la que sigue. A mayor grado de madurez cervical, mejoran las probabilidades de lograr una inducción sin complicaciones. Bueno, ¿sí? Los componentes del test de Bishop son dilatación, borramiento, consistencia, posición y encajamiento, lo que estaba en la otra como estación, o altura de presentación también en otros. Ya. Sí, lo vi. Son contraindicaciones para maduración cérvico-uterina e inducción del trabajo de parto. Excepto, este hay que chequearle bien, excepto. ¿A una paciente con placenta previa le haríamos maduración cervical? ¿Por qué? No, o sea, ya está harto sobreentendido. La placenta previa es una contraindicación absoluta para maduración, para inducción, para todo esto, lo que termine o que incluya. ¿Ah? Claro, o sea, es una contraindicación absoluta para parto vaginal, sí. Ya. Es la inserción baja, ¿no? Se dice que es de inserción baja cuando está a 2 centímetros del orificio cervical interno, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos tú le puedes dar chance vaginal a la placenta de inserción baja, pero necesitas tener un monitoreo constante y sala disponible, ¿no? Entonces, a veces no tienes eso, entonces no le vas a poder dar chance vaginal, ¿no? Pero esa es la única situación en la que podrías darle chance vaginal. Acá hablamos de placenta previa de manera general, ¿no? O sea, total, parcial, ¿no? Marginal. Bien. El cáncer de cervix invasivo sería una contraindicación para maduración cérvico-uterina e inducción de trabajo de parto. Es cáncer de cervix invasivo. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado, ¿no? Y hay una infiltración, y entonces hay riesgo de sangrado y lesión cervical. La infección genital activa por virus de herpes. También es contraindicación para maduración cérvico-uterina e inducción de trabajo de parto.
el antecedente de una cesárea clásica. ¿Sería una contraindicación? ¿A qué llamamos cesárea clásica? La corporal, ¿no? Esta es una incisión vertical sobre el cuerpo del útero. En las cesáreas segmentarias, ya. Bueno, pues sí, claro. Aunque hay algunos estudios que sí evalúan inducción con oxitocina en cesáreas anteriores, ¿ya? O estimulación con oxitocina también, ¿ya? Pero acá nos estamos refiriendo a cesárea clásica, es decir, la corporal. En este caso no. ¿Qué otras contraindicaciones habrían para maduración cervicuterina o inducción de trabajo de parto? ¿Qué otras? ¿Ah? ¿Sufrimiento fetal? Ya. ¿Qué otras alternativas tienen para VIH, no? VIH es una contraindicación absoluta. ¿Qué otra para maduración cervical o inducción de trabajo de parto? Un DPP, ¿no? Un DPP agudo. ¿Hay DPP crónico? ¿Hay DPP crónico o no? Sí puede haber. A ver, y la última alternativa está referida a polihidramnios. El polihidramnios es una contraindicación para maduración cervical o... No es contraindicación. ¿A partir de cuánto de hila llamamos polihidramnios? ¿Cuál es el rango normal del líquido amniótico, del hila? De 5 a 20. Lo normal es de 5 a 20. Hay una zona gris entre 20 y 25 y se llama polihidramnios a partir de 25. ¿No? En algunas literaturas todavía van a encontrar que clasifican los valores del líquido amniótico como oligoamnios menor de 5 y como rango normal a partir de 8. Hacen de 5 a 8 como oligoamnios leve y menos de 5 oligoamnios severo. Ya no se usa esa clasificación. Actualmente menos de 5 oligoamnios. No hay ni leve, ni severo, ni nada. Simplemente oligoamnios. ¿Ya? Bueno, contraindicaciones para inducción de parto. A ver si... Desproporción cefalopélvica, placenta previa o basa previa, prolapso de cordón, presentación anómala, antecedentes de 2 o más cesáreas, sufrimiento fetal agudo, carcinoma de cervix invasor, ciertas malformaciones genitales, infección herpética activa y condilomatosis importante de canal vaginal. Bien, ¿qué diferencia hay entre prolapso de cordón y procúbito de cordón? ¿Ah? Membranas, ¿dónde encontramos membranas? Íntegras. ¿En prolapso o en procúbito? Membranas íntegras en prolapso o en procúbito. Membranas íntegras, ¿dónde encontramos? ¿En qué caso? En procúbito. Membranas íntegras se encuentran en procúbito. Cuando las membranas están rotas, hablamos de prolapso de cordón. ¿Ya? A ver la que sí. ¿Qué es la amniotomía?
¿Y qué diferencia hay entre amniotomía y amniorexis? ¿Qué es amniotomía? La rotura de las membranas. Pero una rotura dirigida, ¿no? Ya. ¿Y cuál es la diferencia con amniorexis? ¿No? ¿No encuentran la diferencia? Normalmente se usan como sinónimos. O sea, si encuentran amniorexis, están refiriéndose a una amniotomía. ¿No? Riesgos de la amniotomía. La amniotomía nos puede producir prolapso o compresión de cordón. ¿Sí? ¿En qué casos es más probable que produzca prolapso o compresión de cordón? ¿Cuándo? Oligoamnios. ¿Ustedes creen que en oligoamnios puede producir? ¿Cuándo qué? Cuando no está bien encajado, cuando la presentación está un poco alta, y más bien, si lo queremos relacionar con el líquido amniótico, cuando hay un polihidramnios, puede haber prolapso o compresión de cordón, porque al haber una cantidad de líquido aumentada, la cabeza fetal no puede ser que no esté bien ubicada, o que fácilmente se desplace en el momento que hacemos la amniorexis. ¿Ya? ¿Infección materna y fetal es un riesgo de la amniotomía? Sí, ¿por qué? Porque es una rotura de membranas, ¿no? Igual, como sale líquido, pueden entrar gérmenes y complicar tanto a la madre como al feto. ¿La amniotomía puede producir las deceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal? ¿Sí? ¿Por qué mecanismo? Por la misma compresión de la cabeza, ¿no? Por la misma compresión de la cabeza fetal. Un riesgo de la amniotomía es hemorragia de vasos previos, vasa previa. ¿Saben lo que es vasa previa? ¿Saben lo que es vasa previa? ¿Qué es vasa previa? ¿Cómo los vasos? Ya, claro. La vasa previa es cuando los vasos que van a formar parte del cordón umbilical están colocados sobre las membranas y delante del orificio cervical interno. ¿Ya? Esa es la vasa previa. Es también una causa de hemorragia de tercer trimestre y es la más rara de todas, ¿no? Las primeras son DPP y placenta previa, ¿cierto? Y la otra sería vasa previa. Entonces, la amniotomía, uno de los riesgos de la amniotomía sería hemorragia de vasos previos, sí, porque si hacemos la amniotomía y no hemos podido diagnosticar que es una vasa previa, vamos a lastimar a los vasos. Un riesgo de la amniotomía sería el parto precipitado. ¿A qué llamamos parto precipitado? En el lapso de una hora, ¿no? Desde 0 hasta... Entonces, la amniotomía no es un riesgo de parto precipitado. La amniotomía sí está relacionada con un acortamiento del periodo del trabajo de parto, ¿no? Desde que se hace la amniotomía hasta que se produce el parto, en algunos estudios han encontrado relación con disminución en el tiempo, ¿ya? Comparado con otros que no se les hace amniotomía. A ver la cuestión. La amniotomía es la rotura artificial e intencional de la membrana durante el trabajo de parto. El objetivo primario es acelerar las contracciones y acortar la duración del trabajo de parto. Los riesgos potenciales incluyen prolapso de cordón, infección ascendente, bueno, y las desaceleraciones por compresión. Aquí sigue. A ver. En una mujer en quien contempla la inducción del trabajo de parto, en quien se considera que se le puede hacer inducción de parto, se puede suponer maduración fetal, sí, excepto si se transcurren 20 semanas desde que se han auscultado los latidos fetales con el estetoscopio. ¿Entienden la pregunta? ¿Entienden la pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de la pregunta? O sea,
La pregunta es saber cuándo si es posible hacer inducción de trabajo de parto en cada uno de estos casos. ¿Ya? Entonces, si transcurren 20 semanas desde que se han auscultado latidos fetales con estetoscopio de Pinar, ¿a qué edad se empiezan a auscultar los latidos con Pinar? ¿O con el estetoscopio? A partir de 20 semanas. Si ya han transcurrido 20 semanas, más 20 serían 40 semanas. Transcurren 30 semanas desde que se escucharon latidos fetales con el Doppler. ¿A qué edad se escuchan los latidos con el Doppler? ¿Ah? 12. 12. Con el Doppler, con el Sonicate, a partir de las 12 semanas. ¿Ya? Entonces, 30 más 12 está ya alrededor de 42. Transcurridos 36 semanas desde el resultado positivo de una prueba de embarazo en orina o suero. ¿No? La edad mínima ¿no? Es más o menos 5 o 6 semanas. O desde las 4 semanas, las pruebas de beta en orina tienen 25, ¿no? Entonces ya hay una cantidad suficiente como para que esto salga positivo. ¿Cuál es el máximo de beta HCG que se consigue en el embarazo? ¿Cuál es la máxima cantidad, el límite superior? ¿No? 100.000. ¿Quién dice más? ¿Ah? 100.000 más, 100.000 para enfermedad trofoblástica. ¿Cuál es la cantidad máxima de beta HCG que se consigue en el embarazo? ¿Ah? 100.000. La literatura, alguna literatura dice 100.000, otras les da unas cifras mayores, pero hacen la advertencia de que lo correlacionan con el laboratorio y con qué técnicas esté trabajando, ¿no? Pero 100.000 ¿y a qué edad gestacional se consigue esa cifra máxima? ¿A qué edad gestacional? 11, 12 semanas, ¿no? Entre 10 a 12 semanas. Se consigue el máximo y luego hay una meseta hasta el final del embarazo. Transcurrieron 24 semanas desde que el rastreo ultrasonográfico indicó 16 semanas de gestación. Igual, es una gestante con por lo menos 40 semanas de gestación, ¿no? Y la última dice hallazgo ecográfico de calcificaciones en la placenta. ¿Las calcificaciones en la placenta nos indicarán una gestación a término? No siempre, ¿no? Claro, así es. Hay condiciones... A ver, la que sigue, por favor. ¿Cuál? Normal. Las indicaciones para inducción de parto, si el embarazo ha pasado 41, se sospecha que es demasiado grande, retardo de crecimiento intrauterino, bueno, las mismas indicaciones que se mencionaron anteriormente, y acá no se ha demostrado relación significativa entre los hallazgos ecográficos de calcificaciones placentarias y la maduración pulmonar. O sea, el que haya calcificaciones no nos dice que esté maduro. Y hay dos situaciones en las que sí hay calcificación prematura de placenta. En pacientes fumadoras, ya está demostrado que pacientes fumadoras hacen calcificaciones prematuramente. Las pacientes fumadoras tienen factor protector ¿en qué condición? El fumar es una protección ¿en qué condición? ¿Ah? En preeclampsia, ¿no? El fumar está demostrado que es un factor protector en preeclampsia, pero obviamente a nadie se le va a decir que fume para que no le dé preeclampsia. La otra situación en la que se aprecia calcificación prematura de placenta es en mujeres con trastornos trombóticos en profilaxis con heparina o aspirina. Aunque no se ha establecido bien si las calcificaciones son producto de los trastornos trombóticos o producto de la medicación que se le administra, ¿no? Pero sí se ha determinado que en esos casos hay calcificación prematura de placenta. A ver, dice, constituye el mecanismo más importante para maduración cervical de misoprostol.
¿Están de acuerdo con la respuesta o no? Establecimiento por modificación de la sustancia fundamental intracelular del cuello uterino. Contracción del miometrio fúndico. ¿El misoprostol produce contracción de miometrio? ¿Ah? ¿No? ¿Y cómo produce contracciones cuando se hace inducción de trabajo de parto? Cuando colocan miso en una gestante a término, ¿le produce contracciones el miso o no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿No? No, también produce, son dos mecanismos. Sí. Produce relajación del músculo liso cérvico-uterino. Cérvico-uterino, músculo liso cérvico-uterino. ¿Qué porcentaje de músculo liso tiene el cervix? Del 100% del cuello. El 15% de la composición total del cervix es músculo liso. La mayoría es tejido conectivo. El misoprostol activa el marcapaso de la contracción. Bueno, activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal no. A ver la que sigue. Ya, la maduración cervical implica cambios en la estructura y bioquímica del tejido conectivo, denominado disolución de las fibras colágenas, disminución del sulfato de hermatán e incremento en el ácido hialurónico y contenido de agua. Esto se consigue porque el misoprostol produce una rotura de los enlaces disulfuro de las fibras de colágeno, con todo este mecanismo. Produce cambios en la estructura y bioquímica del tejido conectivo. Bien. Contractilidad miometrial y sensibilidad cervical. También el misoprostol tiene una acción directa sobre el miometrio. ¿Ya? Entonces sí produce contractilidad miometrial. Son dependientes de una adecuada regulación endógena. Bueno, aquí es seguido de estrógenos, progesterona, prostanoides y relaxina. ¿Ya? Bien. Dice, son procedimientos eficaces para la inducción del trabajo de parto en pacientes nulípara, excepto. ¿La amniotomía es un procedimiento eficaz para inducción de trabajo de parto? Ayuda, ¿no? Para inducción de trabajo de parto. La amniotomía también nos va a ayudar. La estimulación de pezones ayudaría para una inducción. ¿Podemos hacer un CST con estimulación de pezones? ¿Se puede conseguir un CST, hacer un CST? ¿Sí? ¿Ah? Claro. Sí se puede, ¿no? Estimulando pezones. ¿Y cuál es la técnica para la estimulación de pezones? ¿Ambos? ¿Quién dice uno por uno? Primero. Sí. Esa es la técnica adecuada para la estimulación de pezones. No es que la paciente coja los dos pezones a la vez, es uno por uno. 2 minutos en uno, descansa 2 minutos y luego 2 minutos al otro. Y vuelve así después de 2 minutos. ¿Ya? Es así, 2 minutos en cada pezón y con descanso de 2 minutos entre cada uno. Los tallos de laminaria. ¿Qué tal? Eso es para después. Los tallos de laminaria. ¿Qué es la laminaria? ¿Qué es la laminaria? ¿Saben lo que es la laminaria? Son unas algas, ¿no? que tienen una acción hidrófila las colocan en vagina, son tallos de laminaria que se colocan en vagina y producen un reblandecimiento del cuello. Digamos que los hacen más hidrófilo al cuello. Para la inducción de trabajo de parto, ¿se puede usar misoprostol? Administración vaginal con misoprostol. ¿Sí? ¿Cuál es la dosis que se usa para inducción de trabajo de parto con misoprostol? Entre 25 a 50 como máximo. ¿Se puede usar para inducción de trabajo de parto misoprostol sublingual o en vía oral? ¿Se puede usar? ¿Cuál es la diferencia entre el misoprostol sublingual y oral con respecto al vaginal? ¿Cuál es?
Ya. Ahora, también otro de las diferencias es que el misoprostol vaginal tiene una curva de biodisponibilidad mucho más rápida que las otras vías, la sublingual, que la oral, por ejemplo, ¿no? Ya tiene una curva de más rápida y se mantiene más en el tiempo. La otra sube menos y también se mantiene menos. ¿Ya? Son diferencias en la disponibilidad. ¿Qué es el despegamiento de membranas? ¿Qué es el despegamiento de membranas? ¿Han escuchado el stripping? ¿Ah? El stripping. Stripping es introducir el dedo en el cuello dilatado y separar las membranas en toda la parte de la adhesiva, ¿no? En toda la parte próxima al cuello. ¿Por qué el despegamiento de membranas no se podría hacer como inducción para trabajo de parto en una nulípara? Porque el cuello está cerrado, claro. A ver, la que sigue, por favor. Métodos para inducción de trabajo de parto, los tallos de laminaria, sondas, también se usan sondas Foley para producir inducción. Se introduce la sonda Foley y se llena de líquido el globo de la sonda hasta un 30-50 centímetros cúbicos, y eso también para producir inducción de trabajo de parto. Antiguamente, hasta hace algunos años, se inducía abortos también colocando sondas o colocando esos para tejer, introducían por ahí. Y el propósito era más o menos, o sea, casi lo mismo, hacer una inducción de trabajo de parto, colocando objetos en cuello y tratando de dilatarlo mecánicamente. Eso generaba hartos abortos sépticos, que ahora ya casi no se ve, ¿no? Entonces, en la parte que ayudaba harto el misoprostol es a disminuir la tasa de abortos sépticos. Para inducción de trabajo de parto también se usa la oxitocina. ¿A qué porcentaje de dilución se usa la oxitocina para inducción de trabajo de parto? ¿Oxitocina al cuánto por ciento? Al 1%. ¿Y cuál es el máximo de unidades de oxitocina por minuto para inducir trabajo de parto? ¿40? ¿Cuántas unidades? No cuántas gotas. ¿Cuántas unidades? No cuántas gotas. 20 unidades. 40 gotas, 20 unidades. ¿Ya? El misoprostol también sirve para inducción de trabajo de parto y dijimos que la dosis era entre 25 a 50 microgramos intravaginal. La amniotomía también sirve para inducción de trabajo de parto y la estimulación de pezones. Todos esos son métodos para inducción de parto. Ya. El retraso de crecimiento neonatal es un síndrome que se caracteriza por tamaño fetal pequeño, así como anomalías metabólicas, excepto. De toda esta relación, ¿cuál es la anomalía metabólica que no se relaciona con un retardo de crecimiento intrauterino? ¿La hipoglicemia sería parte del retardo de crecimiento intrauterino? Sí. ¿La hipotermia? También. ¿Policitemia? Cuando ya nace. Cuando ya nace el bebé, hace hipotermia. Porque está con retardo de crecimiento intrauterino, sus reservas de tejido graso a veces son menores, entonces puede ser hipotermia. ¿Cómo? Su reserva de glucosa también es menor. Policitemia. La policitemia también está relacionada con el retardo de crecimiento intrauterino, así como la hipocalcemia. La hipernatremia no tiene relación en retardo de crecimiento intrauterino. Ya. La definición más aceptada de retardo de crecimiento intrauterino considera el percentil 10 de la curva peso de nacimiento con edad gestacional como valor de referencia, bajo el cual se ubican los niños con retardo de crecimiento. Lo que para nosotros, los ginecólogos, es retardo de crecimiento intrauterino, para los pediatras es pequeño para edad gestacional, ¿no? O sea, una es la definición intraútero y la otra es ya extraútero. Y los trastornos metabólicos que se pueden producir con retardo de crecimiento intrauterino incluyen hipoxia fetal, hipoglicemia, hipoinsulinemia, una relación alterada entre aminoácidos esenciales y no esenciales, aumenta, hipertrigliceridemia,
hipocalcemia, hipotermia y policitemia. Todas esas alteraciones metabólicas se pueden dar en retardo de crecimiento intrauterino. Ya. Cuando hablamos de retardo de crecimiento intrauterino, tenemos que distinguir entre el retardo de crecimiento intrauterino simétrico y el asimétrico. Y para eso debemos de recordar que a grosso modo, en el primer trimestre es hiperplasia celular. En el tercer trimestre es hipertrofia celular. Y en el segundo trimestre es una mezcla de ambos, hiperplasia e hipertrofia. Entonces, si la alteración se produce en el primer trimestre, sería una alteración de hiperplasia celular, en la hiperplasia celular, ¿no? Y eso va a producir, digamos, una alteración en todo el feto. Si fuera en el tercer trimestre, va a depender de qué zonas estén hipertrofiándose más, ¿no? Entonces va a haber una asimetría. Bien. Ahora dice la interrupción temprana de crecimiento fetal durante la fase de hiperplasia celular. Esto sería al inicio. Es determinada fundamentalmente por anomalías cromosómicas, cretinismo, enfermedades infecciosas, patología placentaria o gestación múltiple. ¿Sí? Las infecciosas, sobre todo las virales del grupo TORCH, son las que más producen alteración a nivel de hiperplasia celular. Miren, dice, retardo de crecimiento intrauterino tipo 1 o simétrico se presenta cuando en la fase de hiperplasia celular, que ocurre en las primeras 16 semanas de vida, se produce un daño con disminución del número total de células. En estos hay crecimiento simétrico de cabeza, abdomen y huesos largos. O sea, todo el embrión se afecta por igual. No hay alteraciones en la afectación. En este tipo, simétrico tipo 1, deben distinguirse dos subtipos, los simétricos constitucionales y los no constitucionales. Y los no constitucionales son secundarios, por ejemplo, a infecciones, a drogas o a cromosomopatías. Entre los no constitucionales, la asociación a malformaciones llega al 30%. Acá. Cromosomopatías. ¿Ya? Bien. Factores de riesgo para el crecimiento fetal retardado, excepto. ¿La hipertensión es un factor de riesgo para retardo? Sí, ¿no? Por ejemplo, la preeclampsia es un ejemplo claro. El síndrome antifosfolipídico, también porque puede generar preeclampsia, ¿no? Está relacionado con la preeclampsia. La gestación múltiple sería un factor de riesgo, también, ¿no? Anomalías uterinas, ¿sí? Un útero bicorne, ¿no? Por la... ¿La hipertensión es un factor de riesgo para retardo? Sí, ¿no? Por ejemplo, la preeclampsia es un ejemplo claro. El síndrome antifosfolipídico, también porque puede generar preeclampsia, ¿no? Está relacionado con la preeclampsia. La gestación múltiple sería un factor de riesgo, también, ¿no? Anomalías uterinas, ¿sí? Un útero bicorne, ¿no? Por el espacio que tiene, ¿no? Miomatosis también, ¿no? La diabetes gestacional sería un factor de riesgo para crecimiento fetal retardado. ¿Qué es lo que produce la diabetes gestacional más comúnmente? Macrosomías. La diabetes materna, ¿no? Diabetes mellitus materna, o sea, cuando ya la mujer tenía diabetes antes del embarazo, ¿no? Esa sí es un factor de riesgo para retardo de crecimiento intrauterino. Ya. A ver, factores de riesgo para retardo de crecimiento intrauterino: hipertensión, enfermedad renal crónica, hipoxia crónica, tabaquismo y drogas, infecciones, anomalías uterinas, embarazos múltiples, retardo de crecimiento intrauterino previo, malformaciones o anomalías cromosómicas, anomalías placentarias y anomalías de cordón. Me dice, es la causa más frecuente de restricción de crecimiento fetal asimétrico. Si es un retardo de crecimiento intrauterino asimétrico, ¿en qué momento está afectando al feto? Tercer trimestre, ya en la parte de hipertrofia, ¿no?
¿El feto podálico será una causa de restricción de crecimiento asimétrico? No, no tiene relación, es simplemente presentación, ¿no? No tiene, ¿por qué no tendría por qué producir un crecimiento fetal asimétrico? La hipertensión sería causa, la hemos visto también como causa de retardo de crecimiento intrauterino simétrico. Placenta previa sería una causa para retardo de crecimiento. No, ¿no? Diabetes gestacional. No. Cardiopatía materna. Más en el simétrico, ¿no? A ver. Ya. El retardo de crecimiento intrauterino de tipo 2 o asimétrico se presenta cuando en la fase de hipertrofia celular, que se presenta a partir de las 32 semanas y dura aproximadamente 8 semanas, bueno, hasta el final del embarazo. Se caracteriza por un crecimiento desproporcionado entre la cabeza y los huesos largos y el abdomen fetal. Hay diferencias en las mediciones, en la biometría fetal cuando se hace ecografía, ¿no? La frecuencia de malformaciones es semejante a la población general y sus factores etiológicos guardan relación con la patología médica propia del embarazo o concomitante con él. Hipertensión arterial, diabetes mellitus. Diabetes mellitus referida a diabetes de la paciente antes de ser gestante. ¿Ya? A ver, sí. Retardo de crecimiento intrauterino está asociado a morbilidad a largo plazo, excepto todos los niños que nacen con retardo de crecimiento intrauterino tienen unos riesgos potenciales a sufrir a mediano o largo plazo, es decir, cuando ya en su vida extrauterina, ¿no? Ya después de varios años. ¿Cuáles de estos la hipertensión estaría asociada a morbilidad a largo plazo en niños con retardo de crecimiento intrauterino? La hipertensión forma parte de las complicaciones a largo plazo. Sí. El asma no tiene nada que ver. La diabetes puede producir también a largo plazo, a mediano o largo plazo, una complicación para el bebé que nace con retardo de crecimiento. La obesidad también eso es un factor con la hipertensión, y la hiperlipidemia también en su relación con hipertensión. A ver. Secuelas a mediano y largo plazo. Además de las que estaban mencionadas ahí, también puede producir parálisis cerebral, convulsiones, retardo mental, retraso del aprendizaje, hipertensión crónica, diabetes, accidente vascular encefálico y enfermedad coronaria. O sea, aparte de las condiciones que estaban mencionadas entre las alternativas, tenemos algunas otras adicionales, ¿ya? Y dentro de ellas, el asma no tiene ninguna relación con retardo de crecimiento intrauterino, como una complicación ni a mediano ni a largo plazo. Vale. Bien. Son causas placentarias asociadas a retardo de crecimiento intrauterino, excepto. ¿La placenta previa es una causa asociada a retardo de crecimiento intrauterino? ¿Está asociado? ¿No? ¿Y el desprendimiento agudo? No, pero acá es excepto, ¿ah? Y son causas placentarias asociadas a retardo, excepto desprendimiento agudo. Como le decía en otro momento, ¿hay desprendimiento crónico de placenta? Sí hay desprendimiento crónico de placenta. Y el desprendimiento crónico de placenta sí está relacionado con retardo de crecimiento intrauterino, por una disminución en el aporte, ¿no? Si hay un desprendimiento crónico de placenta, hay un área de la placenta que no tiene una perfusión adecuada, ¿sí? Entonces, al no tener una perfusión adecuada, el aporte de nutrientes disminuye hacia el feto y puede producir retardo de crecimiento intrauterino. La circunvalación está relacionada a placenta circunvalada, ¿no? Infartos en placenta también son áreas de la placenta que no están funcionando, ¿no? La bicorionicidad será una causa placentaria asociada a retardo de crecimiento intrauterino.
La bicorionicidad también está asociada como causa placentaria de retardo de crecimiento intrauterino. A ver, dale, por favor. Las anomalías que están relacionadas con retardo de crecimiento intrauterino pueden ser de diferentes grupos, asociadas al feto, asociadas a la placenta o asociadas a la madre. En este caso, las asociadas a la placenta son desprendimiento crónico, corioangioma, son tumores de placenta. Placenta previa también tiene relación con retardo de crecimiento intrauterino. La placenta ácreta o circunvalada también es una de las anomalías placentarias que se mencionan como causa, y la transfusión feto-fetal en gestaciones múltiples. La bicorionicidad está en relación con este aspecto. A ver, por favor. Ya. A ver aquí. Dentro de las gestaciones monocigotas, marque el más frecuente en presentación. De todos ellos, ¿cuál es el menos frecuente? Siameses, ¿no? De todos ellos, ¿cuál es el que no puede darse? De ellos, ¿cuál no se daría en ninguna situación? Esta. ¿Esta? ¿Están todos de acuerdo? ¿Cuál es la que no se podría dar en ninguna situación? ¿Monocoriónico monoamniótico puede darse? Sí. ¿Monocoriónico biamniótico? También. ¿Bicoriónico biamniótico? También. ¿Siameses? También. ¿Bicoriónico monoamniótico se puede dar? No puede suceder esa situación. Ya. ¿Cuál es el porcentaje de presentación de monocoriónico monoamniótico? ¿Cuál dice? 30, sí, está bien. ¿Y por qué no causa qué? 30. ¿Cuál es el porcentaje de monocoriónico biamniótico? En Chancay han contestado que el porcentaje de presentación de monocoriónico monoamniótico es 30, de monocoriónico biamniótico 65. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? ¿Bicoriónico biamniótico? ¿Cuál es el porcentaje de bicoriónico biamniótico? Los porcentajes están bien, ¿no? A ver, dale. 5, está bien. Bien, ahí está, mire. Vitelino o bisigótico, 66. Es decir, 2/3 de los gemelos son de diferentes cigotos. Y 1/3 son monocigotos. Ahora, bicoriónico biamniótico, 30. Monocoriónico biamniótico, 65. ¿Y ya les han pasado el diapositivo? Monocoriónico monoamniótico, 5%. ¿Ah? ¿Sí? Ahí. Sí, no les habían pedido. Ya. Estos son los porcentajes de presentación de las divisiones. Ahora, para que suceda en una gestación monocigótica, la división bicoriónica biamniótica, ¿en qué momento de la fecundación del embarazo debería darse? Los primeros 3 a 4 días, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ni división del disco ni tampoco del trofoblasto, ¿no? No hay división todavía. Monocoriónico biamniótico, ¿en qué momento de la gestación debería dar? Hasta los 9 días, ¿no? Más o menos. Porque ahí ya se ha producido división del trofoblasto. Monocoriónico monoamniótico, hasta los 13 días, ¿no? Entre 9 a 13 días. Porque hasta ahí ya se dividió tanto el trofoblasto como el disco embrionario. Y para que se produzcan siameses, ¿cuántos días? 13 días, ¿no? Los siameses a los 13 días. Ya.
Ya, dice son factores de riesgo para gestaciones biamnióticas. Biamnióticas. Ya. Excepto, dice, da las alternativas. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿O algo que reclamar con esta pregunta? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No hay problema? ¿Cuál? No, no debería ser biamnióticos, ¿no? Claro, debería ser factores de riesgo para gestaciones bisigóticas. Ahí está mal. Hay un error. Lo que pasa es que estaba corregido en el Word para el examen y acá no se corrige. Pero es gestaciones bisigóticas. Ahora, factores de riesgo para gestaciones bisigóticas, excepto. ¿La raza es un factor de riesgo? Sí. ¿Cuáles son las razas que más riesgo tienen? ¿Cuáles son las razas que más riesgo tienen para gestaciones bisigóticas? Sí. La raza negra y la raza asiática. Como antecedente familiar, ¿el antecedente familiar es un factor de riesgo? Sí, sobre todo de la línea materna, ¿no? O sea, de la mamá, del lado del papá no hay mucho, no es muy importante. La hiperestimulación ovárica es un factor de riesgo para gestaciones también últimamente con todas las técnicas de reproducción asistida. La hiperestimulación ovárica y la fertilización in vitro entran en este grupo de técnicas de fertilización. La miomatosis es un factor de riesgo para gestaciones bisigóticas. No tiene ninguna relación, tiene una acción mecánica sobre el útero, no tiene por qué complicarlo como una gestación múltiple. ¿Verdad que sí? Ya, factores de riesgo, antecedente familiar, especialmente en la línea materna. Técnica de reproducción asistida incluía la fertilización in vitro y la estimulación ovárica. ¿Con qué hacemos estimulación ovárica? ¿Con qué fármaco? Con el citrato de clomifeno. ¿Y entre qué días del ciclo menstrual se administra citrato de clomifeno para hacer estimulación ovárica? ¿Ah? Los 5 primeros días. ¿Están de acuerdo? El citrato de clomifeno, cuando queremos hacer estimulación ovárica, ¿en qué días del ciclo menstrual se administran? Del 5º al 9º día. Son 5 días, pero es del 5º al 9º. 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? A la edad materna, especialmente en mayores de 35 años, la raza dijimos negra o asiática, y la multiparidad también sería otro factor de riesgo. Aquí sí. ¿En qué diapositiva estamos? ¿Sabes qué número? A ver. Dice, marque la complicación que se da específicamente en embarazos monocigotos. El parto pretérmino es una complicación específicamente de embarazos monocigotos. Es de embarazo múltiple en general, ¿no es cierto? Por la distensión de la cavidad uterina. La restricción de crecimiento intrauterino será específicamente de monocigotos, tampoco, igual, ¿no? Con el mismo fundamento. ¿La transfusión feto-fetal será específicamente de monocigotos? Sí. ¿Por qué? Comparten una misma las malformaciones fetales será una complicación específica de embarazos monocigotos. No, tienen el mismo riesgo de malformaciones que la población general. La hiperemesis gravídica será propia de embarazos monocigotos. No, porque igual también se pueden presentar en gestaciones múltiples, disigotas o demás, ¿no? Es la que sigue. Complicaciones fetales de embarazo monocigoto, el gemelo evanescente
¿Qué es el gemelo evanescente? No, no es papiracio. El evanescente, ¿qué es gemelo evanescente? No exactamente. Es parecido, pero no. El evanescente es el gemelo que se visualiza en una ecografía de primer trimestre temprano, 8 o 9 semanas, y a las 12 semanas ya no se visualiza, ¿no? O sea, siempre en el primer trimestre. O sea, es una gestación que se pierde espontáneamente y que se lisa, ¿no? En cambio, en el papiracio se pierde más tarde y el feto continúa ahí, ¿no? Incluso al final del parto también se puede encontrar, ¿ya? El evanescente a veces ya no lo encuentra, así queda como una gestación única después. Una complicación fetal, la muerte fetal, sí, ¿no? Pedido cromosómico y de malformaciones congénitas, transfusión feto-fetal, retardo de crecimiento intrauterino, placenta previa, prematuridad y siameses. Ya. Bien, lo que sí. Dice que es una de las complicaciones más importantes en el posparto en embarazo múltiple. La retención de restos se puede dar en embarazo múltiple. Por ser embarazo múltiple por sí mismo no es cierto? Laceraciones vaginales. No, incluso son bebés más pequeños y el riesgo de laceración es menor, ¿no? Placenta ácreta. Tampoco. ¿Cuándo tenemos más riesgo de placenta ácreta? ¿En qué situaciones? Paciente con cesárea o con legrados, procedimientos, ¿no? Intrauterinos. La atonía uterina es una complicación en posparto en embarazo múltiple. ¿Sí? ¿Por qué? Por la sobredistensión que tiene el útero. La inversión uterina sería una complicación de embarazo múltiple. Igual, el riesgo es igual que en una gestación única o en una gestación múltiple. En cambio, la atonía uterina, perdón, la anterior. En cambio, la atonía uterina sí es específica. Múltiple, desórdenes. Trabajo de parto prematuro y parto prematuro también, rotura prematura de membranas, complicaciones durante el trabajo de parto y el parto son disfunción contráctil uterina, presentaciones anormales, prolapso de cordón, DPP y hemorragia posparto. La hemorragia posparto sí es esto de las más severas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Podemos hacer un break ahorita? ¿Sí? Con esta pregunta y ahí quedamos, ¿ya? Marque la contraindicación absoluta de parto vaginal en embarazo múltiple. O sea, ¿cuándo no vamos a dar chance vaginal a una mujer con gestación múltiple? La presentación podálica de ambos fetos, ¿se le podrá dar chance vaginal en caso de que sea necesario? Claro, si ya tienes el primero en expulsivo y el segundo también está en podálico, ¿le da chance vaginal? Y sala está ocupada, no hay sala. Si tiene presentación podálica de ambos fetos, ¿se le puede dar chance vaginal? Sí, ¿no? Sí. Si es podálico, sí le puede dar, pero que los dos estén en podálico, ¿no? ¿Cuál es el problema cuando tienes uno en podálico y otro en cefálico? Se engatillan, ¿no? Entonces la cabeza de uno se puede atracar con la cabeza del otro. Si el primero está en podálico, ¿no? Y el segundo en cefálico. Pero si los dos están en cefálico o los dos están en podálico, no hay ese problema de que las cabezas se engatillen. Ahora, si el primer feto es cefálico y el segundo es transverso, ¿se le puede dar chance vaginal?
¿Sí? ¿Cómo determinamos cuál feto es primero? A que tiene la presentación más abajo, ¿no? Eso se puede hacer por tacto vaginal o también por ecografía. Y con ecografía es más exacto todavía. Colocas el transductor a una misma, sobre la sínfisis púbica y ves cuál de los dos fetos está más próximo al canal vaginal. El primer feto encefálico y el segundo empodálico, ¿se le puede dar chance vaginal? ¿Sí? Cuando el embarazo múltiple es monocoriónico, monoamniótico, ¿le podemos dar chance vaginal? No. Es indicación, ¿no? Es una contraindicación absoluta para parto vaginal. Y al bicoriónico, biamniótico, ¿le podemos dar chance? Bicoriónico, monoamniótico. ¿Ah? Claro, no es, ¿no? Esta situación no es posible. Esta situación no es posible. Entonces, de todas estas situaciones, ¿cuál sería la contraindicación absoluta de parto vaginal? Monocoriónico, monoamniótico. A ver. La vía del parto, para definir la vía del parto en un embarazo múltiple, se debe evaluar la corionicidad, el número de fetos, la presentación de los fetos, la presencia de complicaciones materno-fetales y algunas contraindicaciones para el parto vaginal. ¿Ya? Listo, a ver un rato.